Nuevo vivo, síntomas y creencias. Va a empezar a medida que vayan ingresando. Bueno, ahí nos vamos encontrando. Buenas noches. Feliz 25 de mayo para quienes están en Argentina, día feriado. Hola, hola. Vamos a hablar de síntomas que nos quedaron colgados del vivo anterior, por eso hoy no les puse cajita de preguntas, así quedo en cero con lo que fueron proponiendo en los encuentros anteriores. Y vamos a revisar un poquitito esto de las creencias, ¿no? Hola Ali, hola Marian, hola Lupe, hola, ahí los voy viendo a todos. Qué lindo que estén. La cantidad de vivos, chicos, que había en este momento. Abrí Instagram hace unos minutos y dije, todos nos pusimos de acuerdo a la misma hora. Hola, Hilda. Qué lindo que estén ahí. Bueno, el otro día estaba editando algunos vivos viejos para subirlos a YouTube y digo, bueno, hola Flor, voy, voy a ir cortando la parte de los saludos porque digo, después es un plomo, pero me encanta ver que están ahí, bueno, e ir saludando. Acá están, sí, había vivos súper interesantes, por lo menos de la gente que yo sigo, había vivos súper lindos. Vamos a ver si puedo hoy hacer un vivo de 1 hora, para que no se haga tan largo, sobre todo para los que no están en vivo y después lo quieren escuchar. Hay mucho material para compartir y por ahí si nos encontramos todos los miércoles, un ratito, está bueno no hacerlo tan largo. Vamos a ver si me sale, porque después me copo y arranco y no paro. Bueno, ¿por qué puse como título síntomas y creencias? Porque cuando hablamos de los síntomas y hablamos de la lógica biológica y hablamos de lo que sostiene un síntoma, esa emoción que quedó guardada a lo largo del tiempo y que, gracias por lo que van escribiendo, bueno, y esa emoción colapsa nuestro nivel de máxima tolerancia al estrés, etcétera, etcétera, lo que venimos compartiendo ya hace rato, también vamos viendo esa emoción de dónde surge. Esa emoción surge de una vivencia con la que respondemos de manera automática ante aquello que nos sucede. ¿Y por qué pasa así? Porque nuestro cerebro está organizado en relación a patrones adquiridos. Cuando hablamos de patrones adquiridos, hablamos de patrones heredados, patrones de conducta, patrones de pensamiento, patrones de reacción. Nuestro cerebro y nuestro inconsciente son dos cosas distintas, ¿ok? Hay un componente energético sin materia y nuestro cerebro, hola Juli, hola Rosa, nuestro cerebro está sostenido y codificado, donde se hacen la sinapsis neuronal, donde las neuronas se conectan, ahí hay códigos energéticos grabados, ¿ok? Entonces, nuestro cerebro está programado y está moldeado, ¿para qué? Para que siempre respondamos de una determinada manera. Vamos a tener tendencia, a través de esa información almacenada, vamos a tener tendencia a reaccionar. Y decía, esa información es heredada por información genética. Es adquirida por las vivencias que nuestra madre tuvo al gestarnos. Haya sido consciente nuestra mamá o no haya sido consciente. Después nos fuimos moldeando. Se fue moldeando nuestro cerebro, se fue moldeando nuestra personalidad a partir de los límites que nos ponían, de lo que nos decían esto está bien o esto está mal, de eso que es aceptable o no para la familia, ¿sí? La endógena, aquella desde la que yo surjo, de la familia de origen se dice, la familia exógena, que es aquella que voy construyendo, no solo de adulto, sino con los amigos,
con el colegio, con los docentes, con el barrio, la sociedad. Obviamente después exógena es esa familia que yo siendo un adulto conformo con un otro. Si tengo hijos, si no tengo hijos, si tengo mascotas, si los adopto. Son todas capas y capas y capas que me van conformando. Y entonces, ¿qué se supone que sucede cuando reaccionamos? Cuando nosotros reaccionamos según lo que pensamos, seamos conscientes o no. Y eso hace que a su vez, esa manera de pensar que nos hace reaccionar automáticamente, hace, sin que nos demos cuenta cuando vamos ahí como dormidos, que en el afuera tengan que suceder determinadas cosas que confirmen, hola los que se van sumando, hola, vale, que confirmen esa manera que tenemos de vivir la vida. Sería algo así como experimento constantemente en mi realidad todo aquello que confirma la creencia que tengo. Ejemplo, para hacerlo mucho más sencillo, si yo soy una persona que tiene tendencia a quejarse, porque aprendí de chica, porque mis padres se quejaban o porque, etcétera, pero vamos a ir así como lo más básico. Aprendí a quejarme, me construí sobre la queja. Entonces afuera siempre voy a conectar y voy a sintonizar como el dial de una radio, ¿ok? El canal con aquella situación afuera que a mí me permita quejarme. No voy a salir a la vida para agradecer y ver lo maravilloso de lo que sea. Voy a encontrarle, como se suele decir, la quinta pata al gato, el pelo al huevo y todas esas frases, ¿sí? Que uno repite sin darse cuenta también, que confirmen la experiencia que yo necesito para asegurarme mantenerme con vida. Es un círculo. Es un círculo que es necesario hackear, que es necesario quebrar, que es necesario quebrantar, porque si no va a suceder como sucedió hasta ahora, automáticamente. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque decodificar un síntoma, ya sea una enfermedad física, ya sea una situación que se repite en la vida, ya sea una cuestión conductual, necesita de una revisión sobre el pasado y necesita un cambio en el presente, necesita un estado de presencia en el aquí y ahora. Decía hace un ratito, yo reacciono según lo que tengo codificado, o sea, que yo reacciono según mi pasado. Entonces mi pasado está construyendo mi presente. Como no me doy cuenta de ello y actúo automáticamente, ese pasado que actúa el presente es el que está construyendo a su vez al futuro. ¿Me siguieron? Si yo todo el tiempo en el presente reacciono de la misma manera y no cambio porque no observo primero y no intento modificar mi respuesta natural y automática, el pasado que condiciona el hoy está creando al mañana. El inconsciente no sabe de temporalidad, todo es presente. Ahora, si ese presente está sostenido por cuanta creencia del pasado tengo y no la destrabo, no solo decodificando, porque decodificar es ir a buscar la historia no expresada, no manifestada, no puesta en palabras, lo que me callé, lo que me guardé, lo que condicioné, lo que dije a la mitad, lo que no dije, lo que lo dije, pero lo hice como maquillado para que no se enojaran. Bueno, eso es decodificar, es viajar al aparente pasado para destrabar una situación energética que quedó ahí y que me dejó de alguna manera atrapado en aquella historia o en aquella sumatoria de situaciones similares. Si yo hago eso, pero en el presente no soy consciente de que la tendencia al automatismo va a sucederse porque así funciona el inconsciente biológico y así reacciona también mi cerebro, si no hago un ejercicio o, bueno, sí, unas prácticas que generen y que aprovechen esa capacidad de neuroplasticidad, por más que decodifique, algo va a estar faltando.
Probablemente les haya pasado a ustedes en primera persona o les haya pasado a ustedes como decodificadores, que la gente intenta, busca, hasta a veces lo hace con esfuerzo y no pasa naranja y nada sucede. En consulta yo siempre les digo, vamos a revisar el presente. Pará, ¿qué está pasando en el presente? Ahí es donde hay que revisar la creencia actual. Primero, ¿creo en la sanación? Esto es clave, ¿eh? Creo que yo puedo sanarme de lo que sea, creo que puedo tener otro tipo de pareja o que puedo generar otro vínculo con las amistades que hasta ahora siempre, no sé, me estafan o me abandonan o me mienten. ¿Realmente lo creo? Porque a veces vamos a buscar algo para que deje de repetirse y sin embargo creemos que, bueno, no, les va a pasar a otros, para mí siempre es difícil o no, es un esfuerzo. Es necesario revisar la creencia que tengo con respecto a aquello que quiero sanar, que quiero trascender, que quiero decodificar. ¿Ven cómo, hola Marilú, cómo necesitamos no solo hacer conscientes los programas inconscientes que gestionan mi reacción? Repito, ese es uno de los primeros pasos o de los caminos. Hacer conscientes aquellos programas inconscientes que gestionan mi reacción. Y después revisar si creo en el cambio, si creo que yo puedo lograrlo, si me lo merezco. Y no voy a abrir la carpeta de la resistencia al cambio y todo eso porque están los vivos anteriores que tiene que ver con la parte de obesidad, ¿sí? Bueno, tenía ganas de empezar abriendo a esto, a las creencias, antes de ir a ¿cómo se dice? Los síntomas que quedaron pendientes. Hola, 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 los que se van sumando. Porque me parece importante cada tanto, ¿viste? Pegarle una vuelta y decir, ¿dónde estoy parado? Más de una vez me escuchan decir, ¿cuál es el referente? Suelo decirlo de esta manera. Yo reacciono automáticamente según lo que tengo guardado en mi inconsciente. Y mi cerebro genera una química determinada porque a nivel de la sinapsis neuronal es el lugar donde se encuentran y generan, ¿sí? una descarga eléctrica que además, que a su vez, viaja por el cuerpo y me hace no solo pensar, sino que me hace moverme, que me hace reaccionar. Van a ver que vamos a empezar con los miedos hoy. Bueno, si yo mi comportamiento lo tengo gestionado por mi manera de pensar, inconsciente. Y ese comportamiento genera mi experiencia. ¿Desde dónde está pasando todo esto? ¿Desde dónde estoy programado? Ok, eso lo sabemos. Y en el momento actual, aquello que desprogramo en el pasado, ¿desde dónde lo gestiono? Van a ver por qué digo esto. Lo gestiono desde la necesidad de que afuera cambie algo para que yo me sienta distinta o desde desde dónde como referente interno asumiendo que el cambio soy yo, no solo porque decodifico y libero las energías que habían quedado guardadas en ese pasado aparente de mi mente, sino porque empiezo a asumir, palabra clave, mi responsabilidad de liberarlo de atrás y de ser y de convertirme en una persona consciente en este presente. Yo lo digo como de memoria, porque es el ejercicio que hago todo el tiempo cuando estoy en consulta acompañando a alguien y cuando me observo a mí. A veces, el otro día alguien me decía, es que hablas muy rápido, porque tengo una certeza de esto que digo, que es no solo para atrás, y no todo el tiempo para atrás. Y un poco sí. Y el presente, el presente, el presente, para mí es súper importante. Por eso le puse este título, porque cada tanto hay que pegarse una vuelta sobre uno mismo para decir, ¿confío en lo que estoy haciendo?
¿Estoy realmente convencida, convencido de lo que estoy creando? ¿Del paso que estoy dando? ¿Cuántas excusas me pongo? Por ejemplo, ¿de qué depende que yo logre lo que estoy buscando lograr? Y las excusas muchas veces es, en consulta se escucha, bueno, pero es que es difícil. Muchas veces yo digo, ok, sí, es difícil, y no pongan la atención en la dificultad, poné la atención en el presente. Hola Adri, poné la atención en el presente. Difícil no es sinónimo de imposible. Y lo que pasa, astroexcusa, soy de tal signo, o tengo tal ascendente, o tengo a Saturno en la casa, genial, digo yo. Me dicen, no, es terrible, porque eso implica que nunca voy a tener pareja. No, no implica eso, implica que eso viniste a trascender. Ante una determinada situación, ¿qué actitud tomo? ¿Es un problema? Y no me estoy refiriendo a que si es un problema y tiene solución, dejó de ser un problema, y si es un problema y no tiene solución, entonces lo suelto, no es un problema. No me estoy quedando en esa capita que es media como superficial. Más abajo, la actitud que tengo ante una situación es, oh, otra vez es un problema y me quejo o me ofusco, o digo, acá tengo oportunidad. Es como la revancha, me la llevé a julio, a diciembre, a marzo. Siempre tengo otra oportunidad. Y no es un falso optimismo, ¿eh? Es una actitud ante la vida. Creer que si me paro en un lugar distinto, voy a encontrar un resultado distinto. Esto es sobre lo que hoy quiero hacer hincapié antes de ingresar en esos síntomas que nos quedaron pendientes y que les conté ayer como en la promo del vivo que íbamos a hablar. Bueno, no sé si alguno ahí quiere hacer una pregunta sobre esto, o si estamos todos, ¿no? Como direccionados, en que es importante cada tanto repensar. ¿Qué referencia tengo? Tengo una referencia interna, y cuando digo una referencia interna no estoy hablando de una cuestión egoica, estoy hablando de una cuestión espiritual, y tampoco un falso espiritualismo y me visto de blanco y me agarro el palo santo ¿no? y yo me lleno la cabeza de plumas. No estoy hablando de eso, estoy hablando del silencio mental y estoy hablando del encuentro con uno mismo, para reconocer que realmente cuando el referente es el ser con mayúscula, llamémoslo el yo superior, llamémosle divinidad, llamémosle inteligencia suprema, divina, o como querramos llamarle, cuando confiamos y nos posicionamos desde ese lugar, se abren otras posibilidades ante los síntomas que tenemos. Bueno, no sé, ¿cuánto llevé diciendo todo esto que a mí me apasiona este enfoque? 20 minutos, paro con lo de las creencias. Quería abrir este encuentro desde ese lugar. Les voy a subir, no sé si mañana o pasado, estoy terminando de editarlo, un vivo de hace más de un año que tiene que ver con las creencias y dónde pongo la atención. Creo que lo titulé algo como la mente no sé qué. Bueno, no quería hablar de lo mismo, lo escuché, lo estoy editando para sacarle la parte de los saluditos y eso, lo voy a subir en el canal de YouTube para que tengamos una mirada que por ahí tiene más que ver con otros aspectos, no tanto desde la lógica biológica, sino desde aspectos que podríamos llamarlo más espirituales o más del desarrollo de la atención plena. Para no repetir y no montar un vivo sobre otro con la misma información, bueno, les voy a dejar en historias el link, y si no lo subo hoy, lo subo mañana. Estoy terminando ahí de editar. Bueno, vamos a ver todos los síntomas que nos quedaron, hola los que se van sumando, todos los síntomas que nos quedaron pendientes del vivo de la semana pasada. Acuérdense una cosa, por ahora vamos a hacer todos los miércoles a las 8 de la noche un encuentro de horita y piquitito. El tercer miércoles de cada mes no, porque el tercer miércoles yo tengo en vivo el encuentro de 2 horas de Círculo de Poder. Ahí no hablamos mucho, ahí nos saludamos
y nos metemos para adentro con herramientas de psicología transpersonal, de chamanismo, de neurotapping, no la secuencia típica del tapping, sino de neurotapping. Así que los invito a todos a que si tienen ganas, se sumen a estos círculos que vienen girando desde enero de este año y son encuentros hermosos, hermosos, hermosos. Bueno, vamos a hablar un poquito de desgano, ¿ok? Me preguntaron sobre desgano. Desgano puede abrir como muchas carpetas. Se me ocurre decir que puedo sentirme desganada o desganado si no tengo nada en la actualidad que me motive. Estoy empezando como desde lo más sencillito, van a ver que después termino con depresión. Bueno, porque son posibilidades. Yo tengo que tener a la persona para preguntarle, bueno, ¿qué implica este desgano? ¿Te levantás a la mañana, no te levantás? ¿Vas a trabajar ofuscado? ¿Trabajás desde tu casa? ¿Haces lo que te gusta? Acá quiero empezar. Si no tengo motivación, si no me apasiona lo que hago, si lo que hago me parece un embole, esa es la primera carpeta que hay que revisar, ¿ok? No tengo ganas de hacer lo que hago. Bueno, entonces, ¿qué le diría yo a la persona? ¿Por qué haces esto que haces? ¿Por qué no haces otra cosa? Entonces hay que revisar todos los patrones inconscientes que tienen que ver con la repetición o con la reparación. ¿Qué pasa, Umay? ¿Qué pasa? La gata que quiere salir. Tengo a una que quiere salir y la otra que está dormidita, así toda escondidita. Bueno, a ver si nos quedamos quietas y después abro la puerta. Revisar, por ejemplo, la cuestión laboral. Es como lo típico que aparece en sesiones, ¿sí? Bueno, esto me resulta un embole, o yo no lo elegí, o bueno, no pude estudiar, entonces ahora, viste, hago lo que puedo. Hay que ir por ese camino buscando por qué creé esta situación. Esa podría ser una de las carpetas del desgano. La falta de motivación por lo que hago o la falta de gusto por lo que hago. Bien, esa es una línea. La otra línea podría ser un duelo bloqueado. Un duelo bloqueado implica que yo puedo estar quizás en un síndrome de aniversario. ¿Cómo se descubre esto? La pregunta es, ¿desde cuándo estás desganado o desganada? Mira, me empezó a pasar en marzo del año pasado. ¿Tiene que ver con la pandemia? No tiene que ver con la pandemia. Los decodificadores empezamos a buscar fechas, a buscar hitos, a buscar para qué el cuerpo dice menos energía puesta en esto. ¿Y por qué digo síndrome de aniversario? Porque a veces la falta de ganas implica falta de vitalidad. ¿Y a quién le falta vitalidad? No solamente al que está cansado o desganado, sino simbólicamente le falta vitalidad al que falleció. Y si estoy en un duelo bloqueado, y si el síndrome de aniversario es por una muerte, por una separación, por algo que dejó de ser, y yo empiezo a sentirme desganado no con el trabajo, sino en general, porque estoy en un ciclo, estoy en el mes, o estoy en el final del año, de aquella otra vez en la que alguien murió, o que perdí algo, hay que empezar, y acá se empiezan a revisar lo que se llaman los conflictos territoriales. ¿Y por qué les dije? Empiezo desde lo más sencillo hasta la averiguación de una posible depresión. Porque si la persona desganada, ¿sí? Yo no tengo acá la certeza, porque quien me puso en la cajita me dijo, ¿podés hablar sobre desgano? Entonces no tengo más detalles. Pero ¿qué puede pasar en una depresión? Que la persona no tenga ganas de levantarse, que no quiera conectarse con la luz, que esté triste, que nada la motive. Entonces, un decodificador que está entrenado para acompañar a alguien que tiene depresión, tranquilos que en un par de meses ya salgo con el, ¿cómo se dice? No sé cómo llamarlo, pero bueno, con los encuentros para compartirles todo lo que aprendí hace unos años sobre constelaciones llamadas esquizofrénicas según Hammer. No es la esquizofrenia de la psiquiatría, siempre digo lo mismo, sino todo lo que tiene que ver con conflictos territoriales, que algunas escuelas lo trabajan, y que la depresión tiene muchos focos activos que tienen que ver con la pérdida territorial.
El vivo pasado habíamos compartido algunas de estas instancias que llevaban a una persona a manifestar un asma. Bueno, sobre eso hay un montón de cuestiones más vividas territorialmente que hacen que una persona se sienta en depresión. Entonces, quien no sabe trabajar depresión va a derivar, va a trabajar con un tercero, o bueno, un psicólogo va a derivar a un psiquiatra, y el decodificador que está entrenado para acompañar al desganado / deprimido va a poder buscar y ir de a poquito desanclando todas las cuestiones territoriales. Cierro este tema. ¿Por qué? Porque no tengo más información sobre el ejemplo del desgano. A ver qué pusieron acá. Territorio sobre territorio en su más amplio sentido. Bueno, Julita, no sé a qué... territorio sobre territorio en su más amplio sentido. No sé, Julita, qué quisiste poner. Bien, Rosana dice, si tuve depresión por desarraigo, bueno, cada caso en particular. Chicos, yo tuve depresión, ¿sí? Después de una separación, hace 10 años atrás, estuve casi un año medicada. Medicada un poquitito para salir de esa angustia que tenía. Me acomodé hormonalmente y después salí. Es verdad que hay que conocer mucho de los centros neuronales que están implicados, ¿sí?, en los focos territoriales. ¿Para qué? Esto es clave y acá cierro, porque no es un tema para el vivo, porque es un tema muy complejo. La depresión impide que un órgano o más de un órgano haga un cáncer. Hay un empate, se llama empate hormonal. Entonces, estar empatado hormonalmente es la manera en la que el inconsciente biológico encontró como solución ante una situación que no puedo gestionar emocionalmente, porque la estoy viviendo de una determinada manera. ¿Ok? Entonces, quedo, se llama así, empatado hormonalmente entre estrógenos y testosterona. No es que están en el mismo nivel, pero se acercan los niveles, como un sub y baja que empieza a estar así. No están en equilibrio los dos hemisferios porque nunca están en equilibrio. Pero bueno, les podría decir que en realidad para hacer un conflicto de ese estilo tiene que haber más de un foco afectado, como les expliqué en asma, pero a la vez ninguno de los dos hemisferios está vibrando en su frecuencia de base, pero si hablo de eso es muy complejo. Entonces ya lo vamos a ver en encuentros que van a tener varios como capítulos para que lo podamos ir desarrollando y aprendiendo juntos, ¿ok? Que es la manera en la que lo aprendí yo hace unos años. De desgano también puede ser que además del síndrome aniversario, sin darme cuenta estoy en una fecha por una pérdida, está relacionada con un yacente. Entonces es como simbólicamente, no es real, pero porto esa energía de esa muerte. Entonces se hace un corte simbólico, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Vamos a abrirle a la gata. Entro y salgo de cuadro. En el otro vivo pasó algo similar. Bueno, a ver, territorio sobre territorio. Si tuve depresión, no escribieron nada más ahí. No, estamos bien. Ahí está. Toqué algo que... Ahí va. No voy a tocar más. Bueno, lo que siempre hago lío acá. Bueno, a ver. Me preguntaron sobre miedos. O me preguntaron me pidieron que hablara sobre miedos. Acá también se abre a distintas cuestiones. Partamos de esta base. El miedo es una respuesta natural ante un peligro real o ante un peligro simbólico. Es una respuesta que dice, hay un peligro, me tengo que proteger. O sea que es una respuesta natural que no se decodifica. ¿Cuándo se decodifica el miedo? Cuando mi reacción desde el miedo hace que mi cotidiano, ¿sí?, sea disfuncional. Ejemplo, no puedo ir a algún lugar, no puedo viajar en avión, no puedo manejar un auto, no me puedo quedar sola en un lugar oscuro. Después hay que empezar a ver particularidades. Voy a poner un ejemplo. La claustrofobia es un miedo.
Entonces, por ejemplo, en una claustrofobia, ¿qué se busca? Se busca un estrés una vez anterior, algo parecido al formato alérgico. Se busca un estrés de una vez anterior al primer ataque de claustrofobia que tuve, donde, por ejemplo, me quedé atrapada en un ascensor, o donde me caí en un pozo, o donde me enteré que a un familiar le pasó algo, no sé, hubo un choque, el auto se dio vuelta y quedó ahí atrapado. Hay que buscar la historia. Yo ahora solo estoy poniendo ejemplos, posibilidades. Ese podría ser un conflicto desencadenante. El conflicto estructurante de un miedo que se convierte en una fobia, ¿sí? O por ejemplo, en este ejemplo que estoy dando, una claustrofobia, que me habían preguntado sobre eso puntualmente. En general, el conflicto que estructura una claustrofobia, que es el miedo a los espacios pequeños, a los espacios cerrados, la estructura suele estar en el momento del nacimiento. Puede haber vuelta de cordón, estrechamiento en el canal de parto y el bebé hizo un movimiento y se quedó atrapado, corrió peligro el bebé, corrió peligro la madre, podría ser una bradicardia fetal, ¿ok? O todas las situaciones que hacen que tanto la mamá como la persona que está en sesión queriendo decodificar su claustrofobia hayan vivido en el momento del nacimiento del claustrofóbico. ¿Me siguieron? Pepito viene a decodificar claustrofobia. Puedo buscar algún estrés en una situación propia de haber estado encerrado o alguien cercano y lo vivió como un shock porque tuvo miedo que esa otra persona se muriese y a veces se hace un síntoma por empatía. Y si no, en la persona que está en consulta, lo primero que revisamos y que consultamos, y que después obviamente representamos la liberación energética de aquella memoria que se quedó codificada, es cómo fue el nacimiento. A veces tenemos el dato consciente, otras veces no. En el transgeneracional, ¿qué solemos buscar? Situaciones de encierro, situaciones de claustro, situaciones de monjas en un convento, situaciones de presos, situaciones de escondites, de pozo, ¿ok? De guerra y de estar bajo tierra o encerrados o en un derrumbe. Piénsenlo así, ¿sí? Todos los encierros. Bueno, creo que están charlando entre ustedes que tiene que ver con el territorio. Bueno, espera, Julita, porque claro, yo voy hablando y por ahí voy viendo después los mensajes y me pierdo en las explicaciones. No era pregunta igual eso, ¿no? Hola, Vane, llegué, dice Lu. Hola, Lu. Bueno. Cualquier cosa, siempre acuérdense, después me escriben por privado, me dicen, Vane, explica tal cosa o habla de tal otra, y yo voy armando así los vivos. A ver, mira qué lindo eso. No qué lindo que lo sientas, Marian, sino que lo compartas para que podamos abrir esa carpeta. Siento miedo al éxito y me disfruto quedarme sin nada y resurgir. Bueno, hay un patrón de conducta ahí. Habría que revisar si, por ejemplo, nadie se animó a ir por más y entonces uno está en fidelidad al clan, nadie es exitoso, nadie lo logró, o todo lo contrario, alguien lo logró, alguien se animó y fue por más. Y eso hizo que el clan se separase, se peleasen, se dividiesen de alguna manera, uno viajó y no lo vieron más, es una muerte simbólica. Hay que empezar siempre a buscar, ¿no? En la búsqueda voy por la repetición o la reparación. Eso les diría que en general para muchos de los códigos de búsqueda, estos son como los dos puntos de partida tradicionales y después cada síntoma abre a tonalidades y a ejemplos particulares. Con respecto a los miedos, no, a ver, lo ideal en una consulta a la pregunta es preguntarle miedo a la persona, veo que me empieza a ir más rápido la cabeza que lo que puedo hablar. Al consultante, a la persona, hay que preguntarle miedo a qué, ya que no es lo mismo un formato alérgico, que lo vimos en el vivo anterior, sí, que es un conflicto básicamente, a vos, Marian,
Es un conflicto básicamente de separación donde el alergeno estaba como un integrante de la escena y después en una repetición, en otro momento, ese alergeno que parece que es el malo está presente y se me cierra la glotis. Un ejemplo facilito y rápido, no sé, estoy con unas amigas compartiendo una pizza, margarita, y de repente llevo esa porción con tomate a la boca, se me cierra la glotis y después descubren o me dicen que soy alérgica al tomate. ¿Qué hace un decodificador? Busca la vez anterior, ese es el formato alérgico y tiene un componente de miedo y tiene un componente de separación. Busca la vez anterior en la que el tomate estuvo presente de manera real. Es tomate en una frutera, tomate en un cuadro, la gente estaba vestida o había alguien con los cachetes rojos como un tomate. ¿Es simbólico o es real? Y en la otra situación yo no estaba comiendo tomate, pero tenía una amiga que tenía los mofletitos rojos como tomate y otra estaba vestida de rojo. Y había otros componentes en la escena. Ustedes piensen que nuestro inconsciente está todo el tiempo integrando datos. Somos como una computadora que registra lo que ve, lo que oye, lo que huele, el sabor, lo que toca. Estamos todo el tiempo ingresando datos que se van guardando. En aquella vez me llaman por teléfono, me entero que alguien se murió. Mi inconsciente sacó una foto de ese momento, que viví un shock. Se los explico porque no me gustó mucho como lo expliqué en el vivo anterior y dije, me parece que hay algún detallecito que no lo dije bien. Entonces dije, bueno, voy a hablar de los miedos y abro la carpetita del formato alérgico, la explico mejor y sigo con lo que sigue. En esa escena original, donde había amigas vestidas con algún buzo de, no sé, un equipo que era color tomate, y tengo una amiga que toma sol y se le ponen los cachetes como tomate, y había una determinada musiquita, y estábamos compartiendo algo y había un aroma determinado, y era un momento del día determinado, con un clima determinado, me llaman por teléfono y me avisan que alguien falleció. Yo lo vivo de manera sorpresiva, inesperada, no puedo compartirlo en el momento en el que estoy escuchando la noticia. Por eso se hace un shock. Por más que yo lo comparta un instante después, en el momento lo vivo, se dice así, se vive en soledad y no hay solución aparente. Bueno, si hay una muerte no hay solución. Lo que tengo que trabajar es la vivencia. Todo eso quedó guardado en mí. Pasa una semana, pasan meses, pasan años y yo vuelvo a estar en una situación parecida. Estoy con otras amigas, distintas, nuevas, de otro contexto. Pero estoy en el mismo día de la semana y yo estoy vestida de un color parecido al que estaba la chica que estaba sentada a mi derecha y suena una música similar y no está mi amiga la de los cachetes rojos como un tomate, pero yo me llevo una porción de pizza con tomate a la boca y ahí me hago alérgica al tomate. Parece que soy alérgica al tomate. El tomate me está diciendo que la vez anterior que de manera real o simbólica el tomate, por poner un ejemplo, podría ser chocolate o podría ser 1000 millones de cosas más, estuvo en una escena, estuvo en la escena anterior donde me separé, donde me dejaron, donde alguien se murió y mi energía quedó bloqueada. Ahora ese alergeno me está diciendo, anda a ese aparente pasado a poner en palabras todo lo que no dijiste. Ese momento del shock hay que recrearlo para expresar todo lo que pase por la mente. Cierro formato alérgico. Cuando abro la carpeta de los miedos, les decía, para también cerrar la carpeta de los miedos y pasar a lo que sigue, que es el síndrome de Williams, la carpeta de los miedos decía que en consulta es necesario ver si es un formato fóbico o es miedo a qué. Para ir cerrando esto, el miedo no se decodifica porque sí, el miedo se decodifica cuando me genera una conducta disfuncional. Y entonces es necesario averiguar miedo a qué. No es lo mismo miedo a la cucaracha que miedo a la noche, que miedo a la soledad, que miedo a que me abandonen,
que miedo a enfermedad en un ser querido o en alguien, no sé, cercano o en mí misma o en mí mismo. El miedo siempre nos está diciendo, como todo síntoma, que en relación a eso que se expresa, hay algo que no hemos dicho en otro tiempo pasado para nuestra mente. Miedos. Les voy a subir, así como les dije que voy a subir algo que tiene que ver con un vivo de creencias y de mente, estuve también hace unos días buscando un vivo de hace más de un año donde todo el tema fue solamente los miedos. Tiene más de un año. Lo edito un poquitito para sacar los saludos y todo eso. Hola, Cari, desde Cahuita, Costa Rica. Beso. Bueno, eso decía, ¿no? Edito todo y lo subo también a YouTube para no hacer tan largo hoy, y lo que ya está en otro encuentro, bueno, lo voy ordenando para que tengan acceso a esa información y podamos siempre ir encontrándonos con distintos síntomas o distintos enfoques y distinto compartir. Bueno, hola Katy, miedo a que te saquen los hijos y la casa, dice Olga ahí. Bueno, Olga, ahí hay que buscar, ¿desde cuándo? ¿Qué pasó? ¿Alguna vez pasó de manera consciente que alguien perdió su casa, que alguien perdió a sus hijos? ¿Se arrancaron los hijos, no? Esta vivencia, ¿a alguien le quitaron los hijos? Y es más, te diría esto, Olguita, no solo es que me los sacaron siendo grandes, se los llevaron a otro lado, los gesté y no me dejaron cuidarlos, o fue una vergüenza familiar que la abuela quedara embarazada y entonces le sacaron a su primer hijo. Ese miedo, con esas palabras que vos pusiste, casa, y con la palabra hijos, puede ser memoria de aborto obligado. Porque el útero es representación de la casa. ¿Okay? Simbólicamente hablando, la casa está vinculada al útero y el útero es la primer casa que todo ser humano tiene. Entonces, a que me saquen la casa y a que me saquen a mis hijos puede ser el eco de una situación donde eso ya pasó y tu inconsciente lo está poniendo en evidencia. Aunque no parezca que te vaya a suceder, la alarma dice, che, estás vinculada inconscientemente con esta historia y no se han puesto las emociones en palabras, no se han manifestado. O también, yo te diría, en consulta yo buscaría abortos obligados. Bueno, ahí vi también miedo a manejar, etcétera, etcétera. Les voy a subir el vivo de los miedos porque ahí hay un montón de ejemplos. Miedo a manejar siempre implica una memoria de útero. Memoria de útero implica agresión al útero. Y antes de ir a buscar todas las agresiones a un útero, porque todo espacio cerrado representa la memoria uterina, ya sea una casa, ya sea un avión, un micro, estar adentro de algo cerradito, como un auto, por ejemplo, es el eco, siempre me gusta decirlo así, ¿no? O es como el copia y pega de aquella vez donde yo estuve en mi primer casa en la Tierra, que era ese globo o ese contexto, que es el útero que nos gestó. También, cuando hay miedo a manejar, hay que revisar antes de ir a la memoria uterina accidentes de tránsito que hayan sido vividos en primera persona, que hayan sido vividos durante nuestra línea de tiempo. Nos enteramos que alguien murió en un accidente o vimos un accidente, o no vimos el accidente, pero vimos el vuelco y vimos la ambulancia y un cuerpo tapado de negro, y eso a veces impacta de una manera que uno no se da cuenta y con el tiempo esa memoria aparece. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Porque somos seres programados para evolucionar y la evolución se manifiesta y se gestiona a través de la adaptabilidad. Antes que podamos crear lo que anhelamos y antes de que desarrollemos nuestra espiritualidad, y lo digo así, exagerándolo y actuándolo, porque realmente tenemos que darnos cuenta que antes de hacer todo lo que anhelamos, de concretar todos los sueños que tenemos que empezar por lo más básico, que es
que lo que nos pasa, ya sea un miedo, ya sea una enfermedad del estilo, no sé, una alergia, o del estilo cáncer, o lo que fuera, alopecia, lo que fuera, está para que trascendamos una situación en la que ya estuvimos y nos quedamos emocionalmente atrapados. ¿Por qué funcionamos así? ¿Por qué no podemos salir de ahí? Primero porque no somos conscientes, o les diría, primero porque así estamos programados para evolucionar por adaptación. Y esa adaptación, una vez que comprendo cómo funciona, vuelvo a lo del principio, cómo estoy programado, cómo responde mi cerebro y mi inconsciente biológico, qué referencia tengo, tengo una referencia externa, tengo una referencia interna, todo ese mix hace la diferencia entre quien puede cambiar su vida o entre quien está en un loop constante, atrapado en una rueda como una calecita que gira sobre sí misma, sin poder salir de una distorsión, de un conflicto, de una enfermedad. Tenemos que integrar todos nuestros aspectos, revisar dónde se origina el síntoma, dónde empezó mi miedo, si mamá y papá eran miedosos, en el caso de los accidentes, si viví accidentes, si me enteré que alguien cercano, alguien querido murió en un accidente, si mamá se accidentó o papá se accidentó mientras mamá me gestaba, si violentaron a mamá, si le empujaron, si le golpearon. Piensen en esto. Cuando yo estoy adentro del auto, así hay que pensarlo en primera persona. Estoy adentro del auto, mi inconsciente está dentro del útero de mamá. Cuando estoy en el mar, estoy en contacto con memorias uterinas. Cuando me estoy duchando también. Cuando estoy en contacto con el agua. No me quiero ir mucho a lo simbólico. Pero van viendo cómo funciona, ¿ok? Hay que pensarlo así, desde lo real y desde lo simbólico. Lo simbólico es súper importante. ¿Por qué? Porque somos seres simbólicos de la misma manera que somos seres biológicos. El primer idioma que tenemos es el simbolismo. No es un idioma en términos de la dicción, la palabra, ¿ok? Es un idioma que está sosteniendo, inervando nuestra existencia. Está en el inconsciente colectivo. Entonces eso nos sostiene, o les diría que nos contiene. Estamos dentro de todos estos detallecitos. Bueno, quiero seguir, a ver, miedo a un accidente cuando no manejo yo. Todo lo que tenga que ver con estos miedos a los accidentes, ¿sí? Ahí podría ser miedo. Cuando vos manejás, vos tenés el control. Entonces yo buscaría, por ejemplo, ¿no? Silvia, ¿quién perdió el control? Y eso dio por resultado muerte. ¿Quién perdió el control? Desde la lógica y el copia y pega, ¿quién perdió el control manejando? Pero también diría, ¿quién perdió el control sobre la gestación? También te diría, simbólicamente, ¿hay obstetras? ¿Algún médico o alguna partera? ¿O hay aborteros en el clan? ¿Por qué estoy yendo para este lado? Porque estoy yendo al simbolismo. Del auto pasó al útero. Y vos estás segura si vos manejas, vos tenés el control. Y si estás asociada con una mujer que perdió a su hijo porque al médico se le fue el control de la situación y el bebé murió. ¿Vieron cómo se va entretejiendo? Pero esto hay que buscarlo bien en consulta. A partir de los ejemplos, bueno, se pueden abrir muchas carpetas. A ver cómo vamos de horario. No quiero... Bien, -10. Vamos a hablar del síndrome de Williams, ¿sí? Síndrome de Williams, después le subo lo de los miedos, el otro vivo. Síndrome de Williams, para tener en claro desde dónde partimos, falta material genético. Falta material genético en el cromosoma 7. Es el 7. Falta en el... No me acuerdo si es 24, 25 o 26. Sí, 24, 25 o 26 son los genes que faltan. ¿En dónde? En el cromosoma, en el séptimo par de cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Para ver, bueno, desde dónde partimos. El cromosoma es como la cajita o la biblioteca o el estante
que tiene la información ordenada dentro de la célula. Explicado súper fácil, ¿ok? Yo no soy médica, pero he estudiado un montón de parte biológica para poder hacer este trabajo o para dar clases de yoga como lo hacía desde lo terapéutico. Entonces, el cromosoma es aquello que ordena, por eso se le dice la biblioteca de la célula o los estantes o las cajitas. Falta una información en este síndrome. ¿Y cómo se manifiesta este síndrome en una persona? Se manifiesta, por ejemplo, por una leve a moderada, no sé si decirlo deficiencia, pero hay algo con la parte intelectual que se ve distinto, ¿ok? O que se percibe distinto. Puede haber un rostro diferente, sin que llegue a haber unas facciones como puede haber de manera notoria en el síndrome de Down, ¿sí? Acá no llega a ser así, sin embargo la imagen, el rostro es distinto. Puede haber también estenosis a nivel de lo más común, ¿no? Les estoy diciendo, puede haber estenosis en este síndrome de la arteria aorta, hay un estrechamiento. Y me estoy olvidando de algo más. Esperen que estoy buscando dónde tengo el resumen de eso. Tengo como una carpeta donde tiene todos los síndromes. Y ahora les digo algo puntualmente de los síndromes. Articulaciones, hiperlaxitud. En el síndrome de Williams hay hiperlaxitud a nivel ligamentoso, a nivel de las articulaciones en general, pero especialmente de los ligamentos. Entonces, cuando una persona tiene un síndrome, a su decodificador le tiene que decir de ese síndrome cuáles son las manifestaciones más evidentes. Y al revés. Hola Ale. Y al revés. Si yo soy decodificadora y viene una persona a trabajar el síndrome que sea, le tengo que preguntar de todas las manifestaciones de ese síndrome, cuáles son las que más se evidencian. ¿Por qué? Porque el síndrome, todo síndrome, sea el que sea, es una conjunción de distintas sintomatologías. Entonces, en el de Williams habría que ver, por ejemplo, quién quiso escaparse y no pudo. La solución biológica que porta la persona que tiene síndrome de Williams en su hiperlaxitud es la expresión de aquello que faltó cuando alguien se quiso escapar y no pudo. Entonces ahora soy hiperflexible, así hago esto, así me escabullo, así me meto, así me escondo. Hay que buscar en la hiperlaxitud, si fuese esta la manifestación, quién no se pudo escapar, de quién o de qué. Y entonces hoy se porta esa solución. ¿Qué más les podría decir? Si hay estenosis aórtica, repito, la estenosis es el estrechamiento de la arteria aorta. Entonces, ¿cómo se decodifica? Si este es puntualmente la situación en la persona que tiene síndrome de Williams. Se piensa, ¿cuál es la función de la arteria, de esta aorta? Es llevar al territorio, al cuerpo, la sangre con oxígeno. Las arterias están asociadas por simbología al movimiento yang, a la acción, al arquetipo masculino. Por eso las arterias se asocian a una acción masculina, las venas, que son las que reciben, ¿sí? Son las asociaciones al arquetipo femenino. Vamos a quedarnos con la arteria aorta. La aorta tiene como función, desde el corazón, / simbolismo casa, todos los problemas de corazón son problemas que se viven en el hogar, en la casa propia o en la casa parental. La arteria aorta tiene como función llevar la sangre limpia, la sangre oxigenada, al cuerpo. Entonces es desde casa al territorio, afuera, a las piernas se dice al territorio distal. Bien, en arquetipo masculino, en acción, en yang. ¿Qué se decodifica en un síndrome de Williams? Para ir cerrando esto, si tengo estenosis o si la persona tiene estenosis aórtica, se busca un conflicto de querer salir y un padre que no deja, un padre que no permite.
Eso en síndrome de Williams con estenosis aórtica. ¿Qué más les dije? Cierta anomalía en la imagen, me acordé de otra cosa, de hipermetropía. Este síndrome también tiene hipermetropía. Hay un conflicto con la imagen, con el ser distinto o con el querer ser diferente para disociarse de un drama que hubo. Yo no soy aquel, yo soy otro. No tengo la misma imagen. Ese es el estrés que cuenta este síndrome, por ejemplo. También la hipermetropía. Ya hablé de hipermetropía, creo que hace 2 vivos atrás, donde les contaba que es el conflicto del centinela. Tengo que estar en alerta porque hay un miedo en relación a la lejanía. Hay un miedo lejano, se dice. Lejano en relación al tiempo y en relación al espacio. Entonces, el centinela está así, alerta. Y quien tiene o quien presenta síndrome de Williams muchas veces manifiesta hipermetropía. Entonces, si en consulta tenemos, no sé si estás ahí, quien me preguntó por síndrome de Williams. Bueno, si en consulta estamos trabajando sobre este síntoma, hay que ver de todo esto, de lo de las articulaciones, del rostro, de esa disfunción en la parte intelectual. Bueno, ¿para qué sería solución? No pensar tanto o quedarse como más un niño y no tener la misma capacidad intelectual. Hay que buscar el estrés anterior. ¿Anterior a qué? ¿Y anterior a quién? A la existencia de mamá. Todo lo que sea síndrome del estilo Down, del estilo Williams, ¿sí? Habla de una cuestión genética. Parece que es una enfermedad heredada. En realidad, ¿se puede trascender? ¿Puede haber cambio? Sí, exactamente sí. En Down no, en este sí. Otro día les hablo de ese síndrome. Y el conflicto es netamente transgeneracional. Se limpia el proyecto y sentido de la persona que tiene síndrome de Down, o sea, se limpian las memorias gestacionales y se buscan todas las historias en el transgeneracional. Bien, ¿qué más? Cuadernito. ¿Cómo estamos? Casi que cerrando. Bueno, voy a cerrar con algo, Hola, queratono. ¿Qué es queratocono? No sé qué es queratocono. Adri. Bueno, voy a cerrar, lo voy a averiguar para la próxima. No sé qué es queratocono. Mi caso, por eso voy de lugar en lugar. Bien, voy a cerrar con algo que me preguntaron hoy, hace un ratito. Me dijeron, ay, si llegás, Vane, mete vértigo. Porque después hay otras cuestiones que son un poco más largas. Vértigo. ¿Para qué cosa buena? Acuérdense, ¿desde dónde parto? Desde que el síntoma es la solución a un conflicto que no resolví. ¿Y qué hace el vértigo? El vértigo hace esto. Ay, me mareo, me mareo, me mareo. No tengo eje, no tengo solidez, no tengo estructura. Me mareo. ¿Para qué? ¿O por qué? Las dos cosas hay que preguntar. Porque pierdo solidez. Y muchas veces lo que pierdo es un referente. Pierdo aquel que para mí es seguridad. Pierdo aquel que me representa. ¡Ay! Gracias. Me están hablando de las trencitas. No son trencitas, son plumas de faisán. ¡Fa! ¡Toma! Son plumitas de... no sé, no las puedo agarrar. Bueno. Gracias por el piropito. Son plumitas de faisán colocadas por acá. Bueno, me distraje cuando vi el comentario. Perdón. Si yo pierdo el referente, pierdo aquel que me hace sentir segura, seguro, voy a sentir que no tengo estabilidad. Podríamos decir, en consulta hay que ver cómo habla la persona. Perdí el apoyo de alguien o en quien yo me apoyaba. Acá, quien me preguntó me hablaba de zumbido también. El zumbido está relacionado con el oído, el oído interno, ¿ok? Y este oído tiene una particularidad, ¿no? Que está asociado acá al hueso temporal y además se llama laberinto. Y uno en el laberinto, ¿qué le pasa a uno en el laberinto? Se marea, no sabe hacia dónde.
Entonces fíjense cómo todo está relacionado en términos de no saber en qué dirección ir, estoy confundida, no tengo en quién apoyarme, no está aquel que me apoyaba. Y ojo, a prestar atención, porque a veces el conflicto es activo. Me está pasando ahora. Y a veces este síntoma, si fue cursado con una inflamación en el oído, ¿ok? Y aparecen mareos y aparecen zumbidos, puede ser un conflicto, mejor dicho, perdón, puede ser un síntoma de reparación. Quien me preguntó, creo que fuiste vos, Nani, sí, si no me estoy equivocando, me hablabas, lo tengo escrito acá, vértigo y zumbido. En el oído izquierdo aparte, ahora les digo lo que es el oído izquierdo. Pero bueno, vamos primero desde lo más fácil. Si se está dando en conjunción, hay que revisar si no estoy en una resolución de un conflicto. De no haber oído lo que quería oír, o de haber oído lo que no gustaba, y en realidad el zumbido puede estar tapando aquello que estoy oyendo y que no quiero, o el zumbido está porque tengo demasiado silencio. ¿Saben cuál es la vivencia de demasiado silencio? Cuando alguien ya no está. No tolero la falta de su voz, no tolero la falta de sus consejos, no tolero la ausencia, hay demasiado silencio. Y ese silencio no está vivido desde el arquetipo búdico, ¿no? Del Buda y de la meditación. Está vivido desde el estrés de la ausencia. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay que revisar todo en mareo y sobre todo en mareo combinado con zumbido. Puedo estar en un conflicto activo de falta de referente, falta de apoyo, falta en quién apoyarme, no estoy escuchando su voz, no estoy escuchando sus consejos, o todo eso, toda esa separación puede haber sido resuelta de alguna manera, porque la persona volvió, porque me amigué, porque, bueno, apareció otro ser que me da mayor solidez y en quien yo confío y en quien yo me apoyo, y hay una inflamación, puede cursarse o no con otro tipo de síntoma, aparece el zumbido en el momento de epicrisis, que es cuando se recrudece el síntoma, para después finalmente entrar en vagotonía, pasar el zumbido, pasar la inflamación, dejar de sentirme en un laberinto mareada, confundida, desorientado o desorientada y sanar finalmente. A ver qué preguntan acá. Como estás en reparación, ¿cómo la abordás? Qué buena esa pregunta. Cuando estoy en reparación, el abordaje es la comprensión de la historia que ya pasó. Y eso hay que buscarlo en consulta, ¿sí? Podríamos decir, ¿pero cómo? ¿Entonces decodificás los mismos conflictos? Sí, sí. ¿Para qué? Para asegurarnos que la persona, aunque ahora está en reparación, no vuelva a entrar en un conflicto, no vuelva a entrar en una secuencia que le vuelva a despertar el conflicto activo o que vuelva a entrar en reparación. ¿Se acuerdan que en el vivo pasado yo hablaba de lo que se llama anfoterodiplopía, que es entrar y salir, entrar y salir? Es muy común que eso suceda en los síntomas de músculos y huesos. Bueno, no quiero abrir esa carpeta porque es un montón. Pero básicamente, si es un conflicto de reparación, igualmente se busca con la persona toda la secuencia que estructuró el conflicto para después solucionarlo. Porque cuando se hace, acuérdense hace una hora atrás cuando empezamos lo que yo decía, hay que hacer conscientes los programas inconscientes que gestionan la reacción que tengo ante determinadas situaciones y van creando mi experiencia y van moldeando mi cerebro y todo el tiempo en mi sinapsis neuronal está sucediendo lo mismo. Entonces, en definitiva, el abordaje en consulta es igual. Lo que está bueno ir aprendiendo es que algunos síntomas aparecen cuando salgo del conflicto y lo que tiene de bueno eso, esperen que estoy agarrando un poquito de agua. Hace una hora y pico que estoy hablando sin tomar nada. No paré. No paro. Bueno, me perdí. Pero hablando de laberinto, ¿no?
no sé qué estaba diciendo. Gracias, Vane, sabía que me ibas a ayudar a ver más que todo lo que dijiste, me pasó bien. Bueno, me alegro que estos vivos contribuyan a que cada uno siga sumando ahí como detallecitos en su propia sanación. Esto estaba diciendo, ¿no? La importancia de aprender a ver al síntoma como ese aliado que si está porque el conflicto lo estoy viviendo en presente, no tengo más que cambiar la manera en la que reacciono. Y ese es el referente interno. Dejar de buscar la solución afuera, dejar de echarle la culpa, lo que decía hace un rato, ¿no? Dejar de decir, bueno, porque mi arquetipo, porque mi enneagrama, mi sol en la casa no sé cuánto, o todas esas excusas que nos decimos, en realidad son la manera de no ser responsables y de hacer un cambio interno para lograr el verdadero cambio en la expresión de nuestro cuerpo y en nuestra experiencia de vida. Yo sé que es mucho más fácil quejarse y echarle la culpa al resto. Sé y reconozco por experiencia propia que hacerse cargo del cambio, conlleva una energía que no es lo mismo que por inercia seguir haciendo más de lo mismo. Ahora, si realmente queremos un cambio, tenemos que ser ese cambio. Bueno, a ver, cuando charlas sobre las cervicales y contracturas recurrentes, puede ser en el próximo o te puedo decir ahora que eso es entrar y salir de conflicto. ¿Saben cuál es el conflicto de las contracturas recurrentes y todo lo que implique con las cervicales? Y acá cierro, así nos vamos todos a comer. Hay una disyuntiva, hay una discordancia muy grande entre lo que pensás y lo que haces. Bragado. Bueno, revisemos eso. Tengo conflictos, tengo acá contracturas. Las contracturas son un síntoma de reparación, ¿eh? Puede haber una inflamación, puede haber una contractura para que yo me quede quietito. Pero básicamente, si entras y salís, hay que revisar eso. Estás pensando algo, pero estás haciendo todo lo contrario, ¿eh? Porque el cuello acá está uniendo al cerebro que decodifica nuestras creencias y al cuerpo que, wow, te hizo ruidito. Bueno, ahí vamos. ¿Vieron cómo estaba titulado este vivo? Síntomas y creencias. Los síntomas nos invitan a revisar las creencias que repetimos por herencia, por aprendizaje. Tenemos que, esta es la palabra, con esta palabra quiero cerrar. Tenemos que ser soberanos en nuestra creación. Si yo soy un adulto, si yo me asumo un adulto responsable, todo lo que me pasó es pasado. ¿Es necesario ir atrás y pinchar los globos emocionales? Sí, es necesario para andar liviano, para cerrar carpetas, para dejar de victimizarnos, para dejar de echarle la culpa al resto, a los otros, al pasado. Si yo me asumo responsable, el cambio depende de mí. Yo puedo y tengo derecho a creer, a pensar, a sentir diferente a lo que hizo mi clan, porque soy la soberana, soy el soberano, decirlo así. Soy el soberano en mi realidad. Nos vemos el próximo miércoles. Acuérdense de lo siguiente, ¿sí? El 31, cambio de tema, el 31 termina la promoción de inscripción para la segunda y última fecha del encuentro de salud consciente, donde trabajamos todos los conflictos y los abordajes de sobrepeso y obesidad, ¿eh? Después no voy a volver a darlo. ¿Por qué? Porque vuelve el seminario de rituales de 2 días y estoy terminando de grabar y preparar todo lo que tiene que ver con las constelaciones, ¿eh? Abordaje sobre depresión y bueno, y un montón de cosas más. Todo lo que son enfermedades psiquiátricas, constelación de consternación, de vacío emocional. Hay que estudiar un montón ahí, ojo. No van a ser rituales, no va a ser solo lo simbólico. Así que vamos por todo eso.
Si se quieren sumar, me avisan, me mandan un mensajito. Si no, se suman a los círculos de poder, que ahí tenemos un montón de herramientas para desarrollar ese soberano que está pidiendo ahí pista y lugar en el presente. Gracias por todos esos corazoncitos. Les mando o les comparto en historias en los próximos días el link de los dos vivos, uno de los miedos y otro de creencias y pensamientos de hace un año atrás. ¿Y qué más? Nos vemos en el próximo vivo el miércoles que viene. Besitos, soy el soberano, por supuesto que sí, allá vamos. Bueno, gracias por estar, un gusto. Como siempre, un gusto. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.